extienden a otros lugares. Pensemos que acá se hicieron los primeros matrimonios igualitarios antes de que hubiera ley de matrimonio igualitario y los primeros respetos por la identidad, por el nombre de identidad, antes de que existiera la ley de identidad de género. Pues, realmente hay una disposición, pero a veces faltan los recursos técnicos o cómo transformar en jurídica una convicción moral es muy difícil, hay todo un camino, ¿no? Un camino, así como transformar en injusta algo que percibimos como injusto, transformarlo en algo no aceptable en la justicia también es un largo camino de construcción. Ese es el camino, ese puente entre la vivencia del derecho y la escritura, el ejercicio, la teoría del derecho es el que tratamos de cubrir. Y cuando, por supuesto, ese privilegio de trabajar con Loana, abrimos una oficina de diversidad de género y orientación sexual como para explicitar que cuando hablamos de género no hablamos solo de mujeres, que es una reducción muy habitual, ¿no? Sí, tal cual, porque siempre cuando hablamos de género automáticamente se piensa en mujeres y quedamos por fuera nuevamente, quedamos por fuera en la palabra, ¿no? En el pensamiento común que solamente entrarían las mujeres. También entramos las travestis, las maricas, las tortas, los varones trans y un montón de otras identidades. Pero cuando quedas afuera de la palabra, quedas afuera del alcance de una categoría también para el derecho, porque cuando se habla de violencia de género, muchas veces se reduce a la violencia doméstica en la pareja heterosexual. El varón malo le pega a la mujer víctima. Exacto. Es como una reducción de la reducción de la reducción. Entonces, cuando vos querés definir, por ejemplo, como hicimos, y que creo que eso fue fructífero porque se pudo usar, por ejemplo, el concepto de travesticidio, transfemicidio, definirlo no solamente como el hecho individual de un crimen que sucede entre una víctima y quienes son sus victimarios, sino pensarlo como el sistema de violencia travesticida, así como hay un sistema de violencia femicida. Esa es una definición política que el feminismo hizo en los años 70, que iba mucho más allá del hecho del asesinato. No se trata solo de un crimen, se trata de todo un sistema de opresión y de violencia, y no se trata solamente de una cuestión interpersonal. Por eso discutimos esto con organizaciones de travestis y trans. ¿Cómo definir este sistema que no sea una fobia, un odio, que son cosas individuales, patológicas, que comprenda este sistema de violencia donde está el que te echen de tu casa, el que te sometan sistemáticamente a la prostitución como único modo de supervivencia, el que te echen de la escuela, el que no te den trabajo por tu identidad, que piensen que no sos capaz simplemente porque no sos un varón o una mujer dentro del binarismo, el que no tengas en la distribución que hace el Estado, siempre binaria, no tengas una sala donde internarte, un baño al cual ir sin que te miren raro, las miles de cosas. Era tan simple como que ni siquiera entremos en los planes sociales. Supone nada, o sea, nada, no existir. Ni siquiera para lo malo. No, o sea, vas a la cárcel y también es una discusión. Totalmente. Que no es solamente en qué celda te encierran, que ya de por sí sería una discusión. Es quién te califica para esa distribución. Para esa distribución, tal cual, sí. Cuántas cosas, no es solamente. Quería preguntarte también, ¿qué trabajos te parece a vos, ¿no? Que fueron significativos o cuáles destacarías desde el Observatorio de Género en estos últimos años? Hay muchas cosas. Lo primero que hicimos fue una evaluación del propio sistema judicial. Hicimos una encuesta a todos los efectores y efectoras de justicia para ver cuáles eran sus actitudes en relación con el género y también cuáles eran sus vivencias personales en aspectos que son muy relevantes. Por ejemplo, el uso del tiempo, que siempre es un dato muy significativo. Si vos decís, bueno, un varón se levanta a la mañana, se da una ducha y está listo. Una mujer tiene que hacer ciertas concesiones, se maquilla, se viste. Una travesti, ¿qué tiene que hacer antes de salir de su casa? Todo el montaje de una identidad para que pueda ser reconocida. No es por una cuestión subjetiva solamente. Es para que otras personas puedan reconocerla en esa identidad. Entonces, ese uso del tiempo que está dado por los estereotipos, por los mandatos sociales,
afecta en qué otras cosas puedes usar tu tiempo que no sea en dormir y en trabajar. Cuando analizamos simplemente entre varones y mujeres, sin ir a romper el binarismo, cómo se usó el tiempo, vemos la sobrecarga de tareas de cuidado, por ejemplo. Y ahí también es interesante pensar, y esto es una cosa que me enseñó Loana, cómo son las relaciones de cuidado entre trabas, ¿no? Cómo se arman comunidades de cuidado, cómo las cuestiones de edad afectan lo que cada una va a hacer por las otras, cómo son recibidas las travistas adolescentes o muy jovencitas, qué pasa con las que ya no están en la calle, pero que cuidan de otras, cómo se establecen esas comunidades de cuidado, qué roles tienen. Yo recuerdo las discusiones acerca de cómo calificar este tipo de relaciones, que no eran madres, no eran hermanas, no eran proxenetas, no eran, bueno, esa Mai, como la llamaban a veces, esa figura de cuidado, de recepción, cómo comunitariamente armaban algo que habían perdido en la escuela y en la familia, ese lugar de pertenencia y amoroso, de cuidado, de saber que contabas con alguien, ¿no? Que es vital para la supervivencia humana, pero que a una travesti se le niega. Entonces, pensar en cómo son las actitudes frente al género de la comunidad judicial fue una de las primeras cosas que analizamos. ¿Cuáles eran las situaciones de violencia dentro del Poder Judicial? ¿Cómo veían, si es que las veían, las situaciones de violencia en relación con el género en la comunidad, en la sociedad? Porque esto nos dio un resultado que publicamos sobre la cuestión de género en el Poder Judicial, donde cada uno contestó un cuestionario, pero luego pudieron ver el procesamiento de la totalidad. Y una de las cosas que se ve, esto en cuanto a la producción de carrera, es que los varones tienen más tiempo para ir a posgrados que las mujeres, porque ellas se hacen cargo de unas 20 horas de cuidados semanales o 25, los varones de 10. Entonces tienen 15 horas extras para ir a hacer un posgrado. Y luego es interesante comparar, porque el Poder Judicial de la ciudad es bastante igualitario, hay casi tantas varones como mujeres. De hecho, en la Corte de la ciudad, en el Tribunal Superior, hay más mujeres que varones. Entonces es interesante ver cómo llegan a esos cargos. Y ahí ves que las mujeres en el mismo cargo que los varones tienen más formación. Si un varón tiene una maestría, la mujer tiene un doctorado. Si un varón tiene un doctorado, la mujer tiene un postdoctorado. Entonces tienen menos tiempo para estudiar y se les exige más para estar en el cargo. Y ahí empezás a ver cuántas habría si no pusiéramos estas diferencias. Hay muy poquitas mujeres trans trabajando en la justicia, un varón trans trabajando en la justicia. Bueno, ¿qué pasa con esos papeles? Una de las últimas investigaciones que la comenzó Loana Berkins y en la que vos participaste con un comentario que por ahí sería bueno que comentaras acerca de eso, porque tiene que ver no solo con las maneras de vivir, sino con las maneras de morir, ¿no? Las políticas en la vida y también las políticas en la muerte. Cómo te discriminan de las dos maneras, hagas lo que hagas o dejes de hacer. Fue pensar qué pasa con travestis y mujeres trans frente a la justicia. Y esto pensado ya no desde la justicia misma, sino desde quienes han litigado, desde los abogados que han defendido travestis y trans, desde las propias travestis y trans que han hecho juicio, desde las que decidieron no hacerlo, como fue el caso de Diana Zacayán, que es muy conmovedor porque ahí testimonia que ella no confiaba en la justicia y que no llevaba sus reclamos a la justicia. Y bueno, después estar usando una definición que también comenzamos a hacer con Loana Berkins y luego concluimos con Blas Radi y con Alejandra Sardá, la definición de travesticidio, transfemicidio, que fuera usada en el propio travesticidio de Diana Zacayán, es como cerrar ese círculo de, bueno, desconfiaba de la justicia, fue asesinada, pero darle una respuesta más virtuosa. Mira, Diana, por vos, con Loana pensamos definir este término, lo hicimos, incidió en el tribunal y se pudo ver tu asesinato de otra manera. Es como un mensaje que le podemos dar a Loana, a Diana, acerca de que intentamos avanzar, que los pasos son lentos y que a veces muy tristemente no llegan en vida. Tal cual, ¿no? Qué importante. Me quedé pensando, cuando hablábamos hace un ratito también atrás, esto del género, la violencia de género, uno de los artículos, lo que se utilizó para el juicio de Diana fue, ¿no?, que es histórico y que sienta un precedente en toda Latinoamérica,
crimen de odio mediando violencia de género. O sea, se utilizó para nuestra compañera. Claro. Entonces, cuando hablábamos recién, mirá todo lo que se ha logrado, ¿no? Ha sido una batalla muy intensa, una batalla dolorosa también, ¿no? Porque pensar en esta Diana Zacayán, que en el primer Ni Una Menos 2015 salió con su cartel, que varias fuimos ese cartel que nos dio Loana, que decía Ni Una Menos basta de travesticidios, y a los pocos meses fuera ella también víctima de un travesticidio, y a los 4 meses, yo siempre digo lo mismo, fuera también Luana Berkin víctima de un travesticidio social. Efectivamente, porque tenemos que pensar que antes que llegue el cuchillo o que llegue el revólver o que lleguen las mil maneras trágicas en las cuales muera una travesti, llegó todo ese debilitamiento, esa imposibilidad de tener un lugar fuerte desde el cual defenderse, ¿no? Ese poner en riesgo las vidas de las travestis y trans es algo que hacemos socialmente. Y desarmar ese desvalimiento social no implica simplemente ser indiferente y decir yo no agredo, porque hay mucha gente que dice no, yo sería incapaz de agredir. No, 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 hay que hacer algo positivo, no es simplemente omitir violencia, claro. Porque la violencia está hacia las mujeres, hacia las travestis, hacia las trans, muchas veces hacia gays y lesbianas, a pesar de que parezca tan anacrónica esa discriminación, que tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género, que hay una recepción de las denuncias en el INADI, en la comunicación, el observatorio de comunicación analiza las formas de violencia que hay, incluso en el binarismo lingüístico, que tanto se discute ahora si lenguaje inclusivo o no, si, mira, si vos estás en la Real Academia Española, donde a gatas han admitido algunas mujeres, estás en un lugar muy cómodo para decidir si hay que universalizar en masculino Exacto. O no, ¿no? Porque solo te afecta la gramática, la pureza de la gramática. Bueno, hay purezas que dejan afuera a mucha gente, son purezas elitistas, son purezas selectivas, que dejan en el barro de la historia a mucha gente. Tal cual, wow, totalmente. Quiero hacer esta pequeña introducción. En 2013, Luana Berkins fue presentada al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funcionó bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia, ¿no? ¿Cómo fue el paso por este lugar de Luana? O vos nada, ¿cómo fue su paso y qué importancia tuvo, ¿no? Nuestra compañera en el observatorio? La recibimos con enorme amor y alegría porque muchas de las personas con las que trabajo vienen trabajando conmigo hace mucho tiempo, porque yo tenía una carrera exclusivamente académica hasta que en un momento ejercí una función pública como defensora del pueblo. Yo era una señora grande, digamos, nunca me había orientado a la función pública, pero en ese momento se creó esta institución de la Defensoría del Pueblo, acababa de hacerse autónoma la ciudad de Buenos Aires, estaban inventando instituciones y querían a alguien que tuviera experiencia en derechos humanos y percepción de género, y no había tanta gente formada en ese momento. Yo sentí que tenía una responsabilidad pública y lo asumí. Y Loana trabajó conmigo allí como asesora, porque habíamos tenido poquito tiempo antes una discusión, unos pocos años antes, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde nos conocimos. Nos conocimos en un seminario. ¿Querés que hagamos un poquito de recordatorio? Encanta, pero más bien. Un poquito de recordatorio. Es lo que más me fascina. Con Loana nos conocimos en un seminario de Derechos Humanos y Diversidad Sexual que había en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo había organizado la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Quien me había invitado era Flavio Rapizardi, que en ese momento estaba en la CHA, y Loana asistió a ese seminario, y cuando yo hablé de derechos humanos y cómo los derechos humanos eran también androcéntricos, también pensados para los varones poderosos, y cómo había que, para incluir sujetos, hacer un esfuerzo, ¿no? Decir, bueno, nosotras también tenemos derechos humanos porque somos seres humanos, y eso tuvieron que hacerlo las mujeres, los niños y niñas, los discapacitados, los adultos mayores, los afrodescendientes, los indígenas, las travestis y trans. Es decir, ¿quiénes eran al final los humanos? Que no cabían, todas estas personas tienen que golpear la puerta y decir nosotros también, o nosotros también. Bueno, Loana me desafió en ese momento. Yo estaba dando un seminario de feminismo en la Facultad de Filosofía.
Y ella me dijo, ¿yo puedo ir a tu seminario de feminismo? Y le digo, por supuesto, la universidad es pública, es abierta. No entendía muy bien qué me quería decir. Me dice, no, pero te digo porque vos estás dando un seminario de feminismo y yo soy una mujer, me dijo. Y le dije, mira, cualquier persona puede venir al seminario de feminismo porque yo creo que es una posición política, no es hormonal. Así que no me interesan las hormonas, me interesa la cabeza y la posición política en la cual podamos luchar por derechos. Y ella insistía, porque al principio ella se definía como mujer. Sí. Y esto era en el año 93, 94, por ahí. Cuando asumí la defensoría, la llamé y le dije, mira, Loana, es la oportunidad para defender derechos de travestis, y en ese momento no hablábamos de personas trans, hablábamos de travestis. Sí. Y ella era la que había tomado la identidad travesti como una bandera de lucha. Travesti era un término despectivo. Las trabas, las travestis, era como en su momento fue la designación de queer, como alguien, esa cosa rara que no se sabe qué es. Tal cual. Bueno, travesti encerraba en ese término montones de aspectos negativos. Era una persona... ella lo definía, ¿no? Decía, bueno, una persona que es marginal, que es viciosa, que tiene sida. Sidosa, negra, claro, villera, prostituta. Exacto. Que lamentablemente sigue siendo bastante así. Hay encerrado en ese término todos estos presupuestos de qué es la vida y cómo es esa persona. Y en ese momento se había prohibido la prostitución en la ciudad de Buenos Aires, un artículo que es inconstitucional, pero que sigue estando en el Código Contravencional, que afortunadamente se logró ahora en provincia de Buenos Aires derogar, gracias al trabajo de AMAD, de las Mujeres por los Derechos Humanos, de las abolicionistas, que ponen el acento en destruir el sistema proxeneta, pero en defender los derechos de las personas en prostitución y no criminalizarlas. Totalmente. Una conjunción que yo creo, como posición feminista, es la única que hace las dos cosas, porque las maneras de defender a las personas en prostitución, legitimando el proxenetismo, nos dejan en una situación de precariedad importante, pero ese es otro tema, ¿no? Pero entonces Loana, muy abolicionista, muy defensora de los derechos, comenzó a decir, bueno, acá hay que pensar políticas para las travestis, ¿cómo hacemos una ciudadanía travesti? Y ese es el proyecto que hicimos en la Defensoría, construyendo la ciudadanía travesti. Me acuerdo que ese año que empezamos a trabajar y era que las travestis conocieran sus derechos para que no les retuvieran el documento, no las llevaran presas, montones de acciones que hacía la policía para sacarles coimas, para violarlas, para montones de historias que desafortunadamente siguen siendo parte de la vida. Historias que están plasmadas en este libro que después vamos a hablar. Sí, efectivamente. Porque entonces esas historias son ilegales, pero las travestis no conocían su derecho. Y tampoco conocían tan bien el Código Contravencional, porque se las llevaba, yo les decía, chicas, ustedes no están cometiendo un delito parándose en una esquina, pero si colgás el forro del picaporte de la vecina que te trató mal, eso sí es un delito. Sí. Si estás a los gritos, y eso sí es escándalo público, no porque muestres los pechos, porque un juez incluso había dicho los pechos se ven en todas partes, mostrar los pechos no es un delito de escándalo público, ya hace muchos años. Entonces, ni siquiera los desnudos de las travestis, que muchas vecinas se quejaban, ¿no? Se quejaban las vecinas, lo digo en femenino porque era un grupo de vecinas y vecinos de Palermo muy agresivos, sí, porque allí en la avenida se había hecho como una parada, y entonces, bueno, donde estaba las bodegas Giol, que ahora está el Ministerio de Ciencia y Técnica. Claro, era Godoy Cruz, Oro. Claro, Godoy Cruz y Oro, efectivamente se habían hecho varias paradas. Después tuvimos los vecinos de Flores también. Y después los vecinos, sí, porque ¿quiénes son los vecinos? Porque yo llamaba a una comisaría y decía, ¿ustedes retuvieron el documento de una vecina? Y el comisario me decía, ¿usted me habla de una vecina o de una travesti? Y yo le digo, ¿las travestis no son vecinas? Y él me decía, mire, la vecina de la que usted habla se sacó el taco aguja y le dieron 11 puntos al fiscal. Pasaban algunas cositas de esta. Entonces yo les decía, digamos, tratamos de ver derechos y obligaciones y discernir cuándo te pones en riesgo y cuándo no. Es muy importante saberlo. Sí. Porque entonces vos decidís ponerte en riesgo. Obviamente la que se sacó el zapato y lo surtió al fiscal sabía que se ponía en riesgo. Pero hay conductas que no sabés que te ponen en riesgo, y eso es lo que se usa para después masacrarte, porque una vez que las agarraban era tremendo.
Bueno, este programa, me acuerdo que cuando fuimos a fin de año a la legislatura, que nos tenían que votar el presupuesto, un diputado me dice, ¿me pueden explicar qué es esto de la ciudadanía travesti? Y ahí le expliqué, le digo, "Ay, le agradezco mucho la pregunta, porque ustedes hacen leyes muy progresistas y es muy difícil para ciertas personas transformarlas en derechos. Este programa les enseña a personas que están lejos de sus derechos cómo ser ciudadanos y ciudadanas, cumpliendo ciertas obligaciones que no las hagan vulnerables, pero teniendo los derechos que tiene cualquier otra persona. Ah, muchas gracias, qué interesante. Y dio presupuesto para seguir trabajando. Es decir que hubo ese puente. A veces es difícil explicarlo porque son instituciones, por supuesto yo tengo un lugar de privilegio, tengo un lugar de privilegio porque soy mujer cis, porque fui educada, tuve oportunidad de ir a la universidad, porque estoy en un cargo público, tengo un trabajo donde tengo un buen salario, porque tengo incidencia en la academia. Entonces, el punto es, claro, vos no estás en la calle, ¿por qué hablas de las travestis si vos no estás en la calle? Ahí creo dos cosas. Primero que si estás en la calle, tenés que tener un puente que te lleve donde se toman las decisiones. Mi papel siempre fue ese puente, nunca prescindiendo de una persona trans a mi lado, porque las vivencias, las experiencias, el poner el ojo y decir esto es importante, eso lo hacía Loana, o lo hace Blas, o lo haces vos, o lo hace la persona que tengo al lado que me dice, ojo, acá hay un problema. Esa vivencia del problema muchas veces no la tenés desde la percepción privilegiada. Ahora, yo puedo, una vez definido el travesticidio, ir a ver a la jueza Elena Hayton de la Corte Suprema y decirle, ¿podemos agregar esta categoría en su registro oficial de femicidios y que sea femicidios, travesticidios, transfemicidios? Y ella lo acepta y capacitamos a la justicia de todo el país para que comprendan el concepto de travesticidio y este año las capacitamos para que puedan buscar mejor los registros porque tenemos menos travesticidios en el registro oficial que en el registro que hacen las organizaciones, porque miran la carátula de un expediente y ahí muchas veces no se dice que es travesti. Exacto. Por cosas que vos podés contar en relación con estos datos de la vida y de la muerte. Sí. La identidad no se respeta. No se respeta ni en la vida ni en la muerte. Claro, entonces yo puedo tener esta posibilidad a lo mejor de llamar a un ministro, de incidir escribiendo un artículo y diciendo acá hay un problema y ustedes lo tienen que resolver porque de otra manera dejan muchas personas fuera de sus derechos, que también son ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. Este puente es el lugar que, digamos, que yo asumí como responsabilidad, sin apropiarme de la experiencia y de la palabra de otras personas. Ahora, es verdad que estoy menos en la calle que lo que están otras compañeras, que la militancia, el aguante, el poner el cuerpo, que es tan importante, muchas veces no puedo estar acompañándolo. Por diversos motivos, no voy a alegarlos ahora porque algunos son personales, de salud, bueno, hay otras cosas, pero sí mantengo el compromiso de ser este puente para que lleguen las demandas legítimas a donde tienen que llegar. Y a veces es difícil hacerlas llegar si no hay algunas personas que cumplen este trabajo. Desde una convicción que está en la cuestión de diversidad, es muy importante la cuestión de diversidad, pero hay una convicción que tengo que es la disidencia sexual. La disidencia quiere decir no debería haber normas que le impongan a las personas sus identidades. Yo soy una mujer cis, pero no admitiría que nadie me imponga esa identidad, ni se le impondría absolutamente a nadie. Desde esa disidencia es que me hermano con todos los reclamos que tienen que ver con la diversidad. Clarísimo. Bueno, vamos a ir a un temita y volvemos nuevamente acá con Diana Mafia. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos